¿Cómo están? Bienvenidos a Vía Pública por Canal 24 Horas, 11 de la noche en punto, y comenzamos con el debate de esta jornada de Vía Pública. Este fin de semana nos enteramos todos de un accidente trágico, un accidente muy fuerte además por lo que ocurrió. Este vehículo Citycar que quedó metido entre medio de dos buses del Transantiago. Esto ocurre en una ciudad que está plagada de vehículos, lleno de tránsito, donde un Citycar justamente, con lo chico que es, con sus dimensiones, con lo endeble que es, tiene que estar metido en una calle, en una vía, entre medio de buses orugas, entre medio de buses del Transantiago, grandes por sus dimensiones, posibles que ocasionen este tipo de accidentes en donde un vehículo queda totalmente comprimido. Bueno, a propósito de este accidente, que se abre la discusión nuevamente de un tema que ya venimos por varios meses discutiendo, no solamente acá en Vía Pública, sino también a nivel nacional, que es el tema de la situación del Transantiago, porque después del accidente se han conocido varios problemas. Primero, se ha discutido respecto de la calidad de conductor, que era el micrero del Transantiago. Se ha hablado también respecto a las condiciones del bus, si que tenía los frenos en buenas condiciones. Y eso se suma a un montón de situaciones que han ocurrido durante todo el año, que tiene que ver con que el Transantiago es un pozo sin fondo donde se va el dinero. Siempre hay que estar poniéndole más dinero en desmedro, por ejemplo, de lo que ocurre con las regiones, que la precariedad también de las funciones laborales de los micreros está en cuestión, y así como un montón de situaciones que han rodeado el Transantiago durante todo este año y años atrás. Bueno, a propósito de todo eso, hay una relicitación que también se está haciendo por parte del gobierno, por parte del Ministerio de Transporte, y que buscaría solucionar esto. Sin embargo, ese proyecto está en veremos, porque estarían demasiado agotados los tiempos para cumplir con él y así hacer un cambio profundo en el Transantiago. Vamos a discutir respecto a todo esto durante la jornada de hoy en Vía Pública. Hay una pregunta para ustedes, por supuesto, en el fanpage 24horas.cl, ustedes la pueden revisar en Facebook, está planteada acá atrás. Dice de la siguiente forma: ¿necesita el Transantiago un cambio de fondo o todavía se puede mejorar lo que hay? Hay un par de respuestas para ustedes. Pueden decir: necesita cambiar radicalmente, o aún tiene potencial para mejorar el servicio con algunas modificaciones que se pueden hacer, por supuesto. Vamos a preguntarle también esto a los invitados de hoy en nuestra jornada de Vía Pública. Bien, comenzamos ahora con titulares. El gobierno confirmó que no variará cifra de 3,2% para destrabar negociación de reajuste. Paro se mantiene por 48 horas. Expresidente Sebastián Piñera descartó conflicto de interés tras su vinculación a negocio con pesquera peruana. Nueva mayoría anunció comisión investigadora. Y presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia sus primeros nombramientos que han generado polémica. Además, reitera su intención de levantar un muro en la frontera con México. Comenzamos entonces con la primera información de Vía Pública, por supuesto, hablando de este tema de la negociación, del reajuste que se ha conversado, porque eventualmente se tiene que llegar a un acuerdo. Sin embargo, hasta el momento la situación no da para más. Hay mesas de negociación, hay reuniones, sin embargo no ha avanzado, y hasta el momento la posición del gobierno es mantener el 3,2%. Vemos antecedentes y los datos de lo que ocurrió durante esta jornada en la siguiente nota. Hoy día yo creo que la imagen es suficientemente elocuente. Una imagen elocuente, según la timonel de la Democracia Cristiana. Sin embargo, la pregunta es a cuál de estas imágenes hacía referencia. ¿La imagen del comité político con el timonel PC presente? ¿O la imagen proyectada una vez que terminaron la reunión, asegurando que todo estaba superado, aunque el presidente del PC prefirió hacer un punto de prensa alejado de los demás timoneles? Vienen a hablar por teléfono y ellos se arrancaron para allá. Diputado, ¿y qué condiciones? ¿Quieren seguir arrancándose de mí? No. Y es que después de días de tensión en los que hubo una declaración conjunta de los timoneles oficialistas asegurando deslealtad del Partido Comunista, el diputado Tellier solicitando que reconocieran los errores e incluso 2 reuniones en la casa de Isabel Allende a las que no llegó el diputado Tellier. Hemos dado por superado el impasse. Yo me he dado por satisfecho con las explicaciones que se han dado. Se cometió un error con una declaración. Punto. Nosotros ya lo dimos por superado el día de ayer, y hoy día yo me alegro de que hayamos estado todos en un ánimo constructivo, de diálogo, con la sana autocrítica.
conversación que al parecer habría tenido efectos solo de corto plazo, pues 5 horas después de dejar la moneda fue la misma Carolina Goich quien a través de Twitter explicó que Tellier no se ajustó a lo conversado, hablando derechamente de que el líder comunista tergiversó la conversación. Eso mientras el gobierno trabaja para alcanzar un acuerdo político en torno al reajuste del sector público a través de una propuesta que ya estaría siendo analizada por el oficialismo y que consiste en mantener el 3,2% de reajuste, la compensación del IPC por hasta 10.000 millones de pesos siempre que este iguale o supere el 3,3%, dejando además 1.500 millones a reasignar en la redacción del proyecto. Las disculpas a la ciudadanía, pero también el llamado a la comprensión. Y como he señalado, y lo vuelvo a reafirmar, la mesa ha hecho una propuesta concreta. Nosotros hemos dicho, estamos disponibles aquí y ahora para dialogar. Esta sigue siendo una noticia en desarrollo. ¿El 3,2% de reajuste? Hemos dicho desde un comienzo que esa nos parece que es la cifra de reajuste que corresponde. Una nueva propuesta que sería analizada esta noche en un comité político ampliado al interior de la moneda, cita que tuvo que ser suspendida, pues no todos podían llegar, según informaron desde Palacio. Hoy día yo creo Y Sebastián Piñera debió salir a defenderse hoy de una grave acusación. Según publicaron 2 medios electrónicos, el exmandatario habría hecho negocios al comprar acciones de una empresa pesquera peruana que se había beneficiado a su vez del fallo de La Haya en el juicio en que Chile perdió parte de su territorio marítimo. Todo ello mientras Piñera ejercía como presidente de la República. Yo sé que la campaña sucia ya empezó. Acusando una campaña sucia. Así salió a defenderse el expresidente Sebastián Piñera tras conocerse su vínculo como inversionista con la empresa pesquera peruana Exalmar. Inversión que se realizó mientras Piñera era presidente de la República y en paralelo La Haya tramitaba la demanda peruana por los límites marítimos con Chile. Pretender ligar esa inversión con mi actuación como presidente de Chile lo considero directamente un acto miserable. La información publicada por El Mostrador y Radio Bio Bio señala que entre noviembre de 2010 y febrero de 2011, Bancart, el brazo financiero de Piñera, compró acciones de la pesquera. La transacción no se hizo pública, ni tampoco se encontraría dentro de su fideicomiso ciego voluntario al que se acogió Piñera cuando asumió la presidencia. Según afirman ambas publicaciones, la pesquera se benefició del fallo de La Haya del 27 de enero de 2014, que hizo perder a Chile 22.000 kilómetros cuadrados de mar territorial. El hecho no pasó desapercibido por los demás precandidatos presidenciables. Chile necesita saber que sus dirigentes políticos están dedicados a gobernar y no a hacer negocio, ni menos a aprovechar directa o indirectamente su posición de poder. Muy delicado el tema de cuáles son las situaciones personales involucradas en la forma que usted lo describe, pero no tengo ninguna opinión que dar al respecto. Por su parte, distintos diputados pedirán una comisión investigadora de la Cámara que estudie el caso. Este es un caso que involucra al país y al Estado en su conjunto y tiene que investigarse como corresponde y en forma seria. El aprovechamiento político que hace la nueva mayoría, el aprovechamiento político que están haciendo quienes hoy día ostentan el poder y ostentan el gobierno no tiene límites. Mediante un comunicado, Exalmar señaló que el fallo de La Haya no tiene impacto en las operaciones pesqueras porque no realizan actividades en esa zona. Yo le puedo decir a los chilenos mirándolos a la cara que mientras fui presidente de Chile, sin descanso, con total dedicación y compromiso, con mis mejores capacidades y con toda mi fuerza, la dediqué a defender los intereses de Chile. La operación se concretó cuando el actual presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, era director de la pesquera, en la que hoy Piñera tiene un 9% de las acciones y que lo tiene nuevamente bajo fuego político por su relación con los negocios. Muy buenas tardes. Independiente de lo que diga la empresa pesquera, independiente de lo que diga el expresidente Sebastián Piñera, es una situación que hay que investigar, por cierto. Hoy día el diputado Fidel Espinosa, del Partido Socialista, señalaba acá en Canal 24 Horas que justamente dentro de la plana directiva o dentro de las autoridades más importantes de la empresa está presente uno de los hijos de Sebastián Piñera. El fideicomiso ciego de Sebastián Piñera involucraba, por su otra parte, solamente los activos que estaban dentro de nuestro país, no fuera del país. Independiente de todo lo que digan, hay que investigar. La comisión deberá investigar a fondo esta situación y, por supuesto, sacar todas las dudas. Si es que así fuera, si es que no hubiese ninguna situación de por medio. Ahora va a ser interesante también lo que pase a futuro, no solamente con la situación de Sebastián Piñera, lo que pueda decir al respecto, sino que también con las encuestas, considerando que Sebastián Piñera era o es el mejor proyectado por las encuestas que se han hecho respecto a candidatos presidenciales. Vamos a lo siguiente, porque es un momento
complejo que vivió el expresidente Ricardo Lagos, reconoció que su precandidatura pasa por un momento complicado. Incluso se emocionó al admitir el costo personal que ha tenido. En medio de una precampaña presidencial que poco a poco se enciende, es la figura del expresidente Ricardo Lagos la que parece más estancada ante la irrupción del senador independiente Alejandro Guiller y aún más con la eventual repostulación de Sebastián Piñera. 5% de las preferencias en el más reciente sondeo de Adimark viene a refrendar lo que el propio Lagos reconoce percibir en terreno. A ratos echo de menos, cuando antes me paseaba y me iba mejor en las calles. ¿Te pesa la cosa? Está pesada la cosa. Lagos admitiendo que su precandidatura pasa por momentos difíciles por primera vez desde que explicitó sus deseos de volver a la moneda. Su eventual competidor no dejó de sorprenderse con el sinceramiento. Siento a Lagos como yo sé que es, mucho más afectivo de lo que él reconoce. Y efectivamente esta campaña está muy dura, particularmente para él, porque él tiene que explicar cosas que hizo como gobernante. Es más difícil siempre. Pareciera que las opciones de Ricardo Lagos se han debilitado, no representan debidamente a la nueva mayoría, ni interpretan a la ciudadanía, particularmente a la juventud. Pero no fue todo. Lagos además dejó como pocas veces ver su lado más humano y por primera vez en televisión dejó salir sus emociones cuando se le preguntó cómo le gustaría ser recordado. Que mis nietos piensen que tuvieron un buen abuelo. Siento que ha sido difícil. Hacer este camino con un costo familiar, eso. Pero en el día después, Lagos evitó profundizar en su lado más sensible, volvió al debate a enfrentar su actual condición en las encuestas. Yo creo que uno está en un debate de ideas y me interesa colocar ideas. Ese es el sentido que tiene una candidatura presidencial. Y si estamos en una elección en un año más, ¿cuáles son las ideas que se tienen del país? El pelado tiene toda la fuerza. Ricardo Lagos sigue en carrera, seguro en su momento político más adverso, camino a la moneda cuesta arriba, que aún se debe dilucidar. La presidenta Michelle Bachelet ya se encuentra en Marruecos para participar en la cumbre del cambio climático. La mandataria arribó a la ciudad de Marrakech, la capital marroquí, y este martes tiene contemplado participar en la ceremonia de apertura de este evento, el primero después que entró en vigencia el Acuerdo de París sobre cambio climático. Ese acuerdo se encuentra en plena tramitación en el Parlamento chileno, al tiempo que Chile ha adoptado políticas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Solo en la capital se estima que diariamente se realizan 1 millón de viajes en bicicleta. De estos, 15.000 corresponden a Bike Santiago. A 3 años de su inicio en servicio, el servicio de transporte está llegando a su límite operativo. Para que se haga una idea, si el tope de usuarios son 40.000 personas, hoy hay casi 38.000 inscritos. ¿Qué ocurrirá en los próximos días? Más comunas y más vehículos son parte del proyecto. Perdí la costumbre un poco de andar en metro lleno, micro llena por este servicio. Más allá de un deporte o un servicio recreativo, René ocupa todos los días Bike Santiago para trasladarse de su casa al trabajo. Hace poco más de un año se inscribió en este sistema. Este es uno de los 15.000 viajes diarios que se realizan en la capital. En el Costanera Center de repente hay horas que sabéis que no vais a encontrar bici y tenéis que esperar mucho rato. O en Baquedano, también cerca, sabéis que te vas a encontrar bici. René es uno de los 37.977 inscritos, casi 40.000 personas, el tope para que este servicio funcione de manera óptima. Según las proyecciones, a fin de mes se llegará a esa cifra. Nosotros hemos llegado a un punto que llamamos el límite de capacidad operativa. Esto significa que empieza a resentirse el balance de las estaciones, empieza a ser muy complejo el proceso de mantención de las bicicletas, por lo tanto, nos parece que es necesario restringir durante un tiempo la inscripción de nuevos usuarios. Esta medida se aplicará desde el 1 de diciembre y se espera que dure unos 3 meses. Desde ahí las personas que quieran inscribirse entrarán a una lista de espera. Nosotros, dentro de las otras medidas que vamos a tomar, es revisar el historial de los usuarios. Hay muchos de ellos que tienen malas prácticas, que generan deuda. Eso en el corto plazo. Para los próximos meses, Bike Santiago envió un proyecto a la Intendencia para aumentar a 7.500 las bicicletas en circulación y 500 estaciones, medida que tendrá un costo de $50 millones que esperan financiar entre el gobierno regional y el aporte privado. Este sistema de bicicletas públicas probó que es un sistema útil,
importante, estratégico, vehicular para la gente. Por lo tanto, ahora se requiere de una inversión de Estado muy fuerte. Actualmente hay 14 comunas que tienen este servicio en Santiago. Otro punto del proyecto es aumentar ese universo a 10 más, entre ellas Huechuraba, Conchalí y Quinta Normal. En la casa eso me pasa que si salgo muy tarde ya no encuentro bicicleta. Se hacen filas para esperar bicicletas cuando no hay. Sí, hay mucha gente. ¿Has tenido que hacer filas? Sí, he tenido que hacer filas. ¿Faltan más estaciones, por ejemplo? Es que en otras comunas, porque aquí Providencia y Santiago está lleno, pero ya más Recoleta, de repente es más necesario. Por ejemplo, Vitacura, ¿cuántas estaciones aproximadamente tiene? Tiene más de 35 estaciones. ¿Y Maipú cuántas tiene? Maipú tiene 4. Eso tomando en cuenta que Maipú es 4 veces más grande que Vitacura, límite operativo que demuestra que este servicio, más que una recreación, es un medio de transporte para muchos, al mismo nivel que el metro o el Transantiago. Bueno, a propósito de esa nota, si ustedes pasan en horario punta, tipo 6 de la tarde, por ejemplo, por una estación de esta bicicleta, hay fila de 15, 20 personas esperando bicicleta a que llegue alguna para poder subirse y irse para la casa. Bueno, la fila en Santiago, típico en todos lados. Vamos a revisar nuevamente para que ustedes voten en nuestra página, en nuestro fanpage, facebook.com/24horas.cl. Tenemos la pregunta planteada para ustedes. ¿Necesita el Transantiago un cambio de fondo o todavía se puede mejorar lo que hay? Hay 2 respuestas, usted puede ingresar, votar, por supuesto, participar de esa forma de la discusión que vamos a tener hoy día en Vía Pública en unos minutos más. Vamos a una pausa, volvemos. Vía Pública, con el auspicio... Más 60 minutos de la cadena CBS, Trump tocó varios temas, entre ellos algunos de sus promesas como la construcción del muro en la frontera con México o las deportaciones ilegales. What we are going to do is get the people that are criminal and have criminal records, gang members, drug dealers. We have a lot of these people, probably 2 million, it could even be 3 million. We're getting them out of our country or we're going to incarcerate. Mantiene su promesa, pero de forma menos extrema de lo que planteó inicialmente. En su primera entrevista como presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump manifestó que ya no deportará a 11 millones de indocumentados, como señaló durante la campaña, y entregó un número que se acerca a la cantidad de expulsados durante los 8 años de la administración Obama, que deportó a casi 2,9 millones de personas con antecedentes criminales. En la entrevista describió al actual mandatario como amable e inteligente. Dijo que aceptará un sueldo simbólico de $1 y se refirió a otra de las promesas de campaña que entusiasmó a sus votantes. Are you really going to build a wall? Yes. They're talking about a fence in the Republican Congress. Sure. Would you accept a fence? For certain areas I would, but certain areas the wall is more appropriate. I'm very good at this. It's called construction. Un anuncio que se suma a los 2 primeros nombramientos de los altos cargos de su administración. Reince Priebus asumirá como jefe de gabinete y Stephen Bannon será el próximo estratega en jefe. Esta última designación fue criticada por demócratas, grupos de la sociedad civil y hasta los propios republicanos. Antes de desempeñarse como jefe de campaña de Trump, Bannon trabajó como director del sitio de noticias Breitbart News, una publicación de extrema derecha que ha hecho apología del supremacismo blanco, además de declaraciones antisemitas y contra las mujeres. His appointment of Stephen Bannon as chief White House strategist is proof of the ugly direction Mr. Trump intends to take this country. Bannon built his media career catering to white supremacists and anti-Semites. My response to that is that I work very closely with Steve Bannon. He's been the general of this campaign, and frankly, people should look at the full resume. He's got a Harvard business degree. He's a naval officer. He has success in entertainment. I don't know if you're aware of that. A casi una semana de su triunfo, Trump se comunicó por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin y coincidieron en normalizar las relaciones entre ambos países una vez que el 20 de enero asuma el nuevo presidente. Ya hay preocupación hasta ahora porque hay un incendio forestal que está afectando, que se extendió durante esta jornada desde Maipú, aparentemente pasó hacia Pudahuel y hasta ahora está llegando hacia algunas casas. Hay cierta amenaza para Ciudad de los Valles en esa zona de Pudahuel. Estamos en vivo a esta hora con Joaquín. ¿Cómo estás, Joaquín Aravena? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Felipe. Así estamos acá con el intendente Claudio Orrego. Intendente, si nos pudiera actualizar la situación que vivimos hasta ahora en el sector poniente, comunas de Pudahuel, de Maipú. Cuéntenos un poco la evaluación de lo que ha surgido esta tarde. Mira, este fue un incendio que partió a primera hora del día de hoy en la Cuesta de los Prados, se extendió a Maipú por el lado de Rinconada, afectó toda una zona que hoy día mismo en la mañana el Comité de Ministros declaró santuario de naturaleza, que es la Quebrada de la Plata, y ahora en horas de la tarde-noche se extendió ahora a Pudahuel, subiendo por el cerro producto del viento. Está cuerpos de bomberos de Quilicura, Conchalí y Quinta Normal trabajando en el lugar, 10 carros de bomberos, 5 camiones de aljibe, sobre todo protegiendo el sector cercano a las casas de Ciudad del Valle, donde había una legítima preocupación de los vecinos. Muchos de ellos salieron inclusive a colaborar, haciendo cortafuegos, humedeciendo el sector. Hasta ahora no hay riesgo inminente de las viviendas, pero todo el equipo, tanto de ONEMI como bomberos y carabineros, se va a mantener en el lugar hasta asegurar aquello. Intendente, ¿qué medios se están ocupando a esta hora de la noche? ¿Cómo se va a trabajar a medida que transcurra la madrugada también para que no corran riesgo justamente las viviendas? Bueno, fundamentalmente el trabajo ahora lo está coordinando bomberos, que es lo que se trata de proteger el sector de vivienda. El trabajo más en el cerro se va a hacer mañana ya con 5 brigadas de CONAF y 5 helicópteros que vamos a focalizar en este sector. También tenemos otros 2 incendios en Santiago, uno en Lampas, de la zona de Batuco, otro en Pirque, cerca de Río Clarillo. Pero gran parte de los recursos para el combate de incendios forestales mañana en la región metropolitana van a estar focalizados aquí entre Maipú y Pudahuel, que ha sido lo más afectado en el día de hoy. Usted nos contaba que se decreta alerta roja, ¿no? Alerta roja tanto para las comunas de Maipú como también de Pudahuel. ¿Recomendaciones para los vecinos que viven en este sector de Pudahuel? Mantener la calma, aquellos que están en lugares cercanos, obviamente hacer un trabajo más bien cercano a sus viviendas, de eliminar claramente estos pastizales, humedecer el sector, pero sobre todo dejar el trabajo más complejo a bomberos, que son los profesionales que saben cómo enfrentar este tipo de incendios. Muy bien, muchas gracias, intendente. Va a continuar trabajando el intendente Orrego entonces acá en la comuna de Pudahuel. Recordemos que tenemos afectación en los lugares de Lomas de los Aguirre, Ciudad de los Valles, también en Izarra, donde nos encontramos a esta hora de la noche. Felipe, vamos a cerrar con la imagen justamente de las llamas que se ven muy cerca acá del sector de las viviendas, del sector de Izarra, acá en el sector poniente de la región metropolitana. La gente está muy preocupada y nosotros obviamente vamos a seguir reporteando para conversar con ellos también de su preocupación. Ellos han colaborado durante toda esta tarde y esta noche también para ayudar a que el fuego no se propague hasta sus viviendas. Sí, Joaquín, hay mucha gente muy preocupada respecto a la situación de los incendios que se han visto de forma amenazante llegando a la zona de la Ciudad de los Valles. Para los que conocen, es la zona entrando a través de la Ruta 68 a Santiago, una ciudad que está construida hacia arriba del cerro, por lo tanto, cuando las llamas vienen bajando desde el cerro, eventualmente podrían llegar con ayuda del viento hacia ese sector. Hay mucha gente que nos ha escrito a través de redes sociales, principalmente a través de @24Horas.tvn, pidiéndonos información de esto. Así que, Joaquín, te voy a pedir si podemos repetir la información que nos entregaba el intendente. Hasta el momento no hay mayor amenaza para la casa. El fuego por lo menos está controlado en la medida que no va a avanzar hacia los hogares de ese lugar. Así es. Esto es un incendio que, como tú decías, como decía el intendente, comenzó en la mañana en el sector de la Cuesta Lo Prado y durante la jornada se ha ido expandiendo hasta este sector. Se propagó hacia el sector de Rinconada de Maipú y durante esta tarde-noche se cubrió de humo toda esta zona del sector de Ciudad de los Valles, también de Lomas de los Aguirre y Izarra, donde nos encontramos a esta hora de la noche. Se ha comentado mucho a través de las redes sociales, especialmente a través de Twitter, de que han sido evacuadas algunas viviendas. Eso no es tal. Los vecinos obviamente se han preocupado, han querido colaborar en estas tareas de extinción de las llamas de este incendio forestal. Sin embargo, no ha habido riesgo inminente de que las llamas lleguen hasta las viviendas. Obviamente ellos están preocupados, se han organizado, han salido de sus casas, han juntado algunos víveres, especialmente agua, para mantenerse protegidos, pero lo cierto es que Bomberos continúa trabajando en esta zona y recordemos, mañana en la mañana a partir de las 9 se decreta alerta roja para esta zona de la región metropolitana. CONAF va a estar trabajando aquí también con sus recursos vía aérea, también sus helicópteros ya con la luz día podrán entonces trabajar desplegando el agua para poder sofocar en lo posible y ojalá mañana en un 100% estas llamas acá en los cerros del sector poniente de la región metropolitana, Felipe. Ya, importante información, Joaquín, muchas gracias, porque había mucha preocupación respecto a este incendio, cómo estaba avanzando, hacia dónde estaba avanzando y justamente por lo menos tenemos información de que la situación es preocupante, sin embargo está controlada, por lo menos durante esta jornada no se ha acercado a la casa
fuego. Estamos con imágenes en vivo de Joaquín Aravena desde la zona de Pudahuel, Ciudad de los Valles, entrada a la ruta 68. Un poco más temprano también a través de Twitter, Gonzalo Ramírez, nuestro compañero conductor, nos enviaba alguna información, conversaba con Marcelo Mena, subsecretario de Medio Ambiente, decía el subsecretario que había material particulado midiendo niveles altos de material particulado 2.5 por el incendio forestal en Pudahuel, Cerro Navia, y son estaciones de monitoreo que han tenido estos monitoreos altos en la medida que se han mantenido estos incendios en esa zona, en Maipú y ahora hacia Pudahuel. Lo que él ha recomendado es principalmente medidas de autocuidado personal frente al humo, cerrar cortinas, cerrar ventanas. Obviamente cuando hay mucho humo hay que tomar esas consideraciones en casa. Ya, seguimos con informaciones. Juan Antonio Pizzi esta jornada ofreció su tradicional conferencia de prensa antes de un partido. En la cita con los medios confirmó que Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Claudio Bravo están disponibles para jugar este martes frente a Uruguay. Pizzi en conferencia un día del duelo ante Uruguay que comenzaba con un reclamo. Desde que yo estoy acá nunca hemos podido tener a todos. Y ante Uruguay no será la excepción, no jugará Aranguis, pero sí estarán Bravo, Alexis y Vidal. Los tres están a disposición mía para el partido de mañana. Una buena noticia para La Roja porque la gran duda era el Rey Arturo. No está muy bien. ¿Está bien Vidal y Alexis? Ayer hizo el trabajo completo, no tuvo ningún inconveniente y por eso está a disposición. Todos con el alta médica en medio de rumores sobre supuestos avisos de los clubes afectados, el Bayern Múnich y el Arsenal. Pizzi deja en claro su postura. Yo nunca voy a utilizar un jugador que no esté en condiciones y apto para ser tenido en cuenta. Vidal, Alexis y Bravo listos. A eso se suma el retorno de Gary Medel, luego de 4 partidos de suspensión. Bueno que estén todos disponibles, que nosotros tengamos la opción de elegir. No voy a descubrir yo lo que significa Gary futbolísticamente y anímicamente para nuestra selección. Para nadie es un misterio que últimamente los partidos entre chilenos y uruguayos han estado cargados de tensión. El cuadro charrúa vendrá a esperar a Chile, lo que obligará a Pizzi a cambiar el libreto que usó en Barranquilla, donde se le acusó de jugar más retrasado que de costumbre. A mí me gusta que nosotros tengamos un estilo y tengamos una línea que es la que ha caracterizado y ha sido exitosa con este equipo. Pizzi insiste que no tranza el estilo del juego que ha llevado a esta generación a ganar en 2 oportunidades la Copa América, a pesar que en Colombia se vio otra cosa. Siempre queremos ganar, siempre queremos sumar la mayor cantidad de puntos que están en disputa. Y eso es justamente lo que se necesitará este martes ante Uruguay en el Nacional. Ganar un equipo sólido y al que será difícil entrarle. Estar atentos a los balones detenidos y a no caer en las provocaciones charrúas. Nosotros tenemos bien en claro qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que más nos favorece. Pizzi y su estilo mesurado antes de un duelo importante que puede marcar el despegue definitivo de La Roja en estas eliminatorias. Lo único que me acuerdo cuando pienso en Uruguay es el partido en la Copa América, jugado en el Estadio Nacional justamente cuando nos costó demasiado meterle un gol a los uruguayos. Probablemente el partido de mañana esté con esa bronca que viene arrastrando a los uruguayos hace rato con nosotros, así que va a estar duro el partido, va a estar muy cerrado. Esperemos que los jugadores estén en un 200% este martes. Descubren ayer todas las oportunidades que tienes para estudiar carreras técnicas y profesionales. Y a propósito del accidente ocurrido el fin de semana donde este Citicar quedó metido entre 2 buses del Transantiago. ¿Están bien preparados los choferes de este servicio? ¿Se chequean bien los datos antes de contratar a los conductores? Bueno, el grave accidente del sábado apunta a una falla humana como la causante del accidente que le costó la vida a 2 personas. 17.300 choferes tienen a su cargo la conducción del Transantiago y diariamente mueven a más de 3 millones de pasajeros. Todos tienen la licencia profesional A3, pero tal como quedó demostrado en el accidente del sábado, no existen certezas sobre sus reales destrezas al volante. Posiblemente no iba al 100% concentrado en lo que tenía que hacer el conductor, posiblemente eso haya sido una de las causantes del accidente. Hay poco, digamos, poca experiencia de parte de los choferes. Ahora está echando cualquiera, ¿sí? Porque yo cuando entré pasé 2 filtros, hace 9 años. Pero ahora echa cualquiera, ahora ya se desvirtuó la cuestión. Hace ya varios años que el Transantiago reconoce que le falta gente
y hay una premura por formar nuevos conductores. No es el caso de Luis Ramón Córdoba, el chofer de 46 años que a 24,8 kilómetros por hora chocó a un Suzuki Alto y terminó con la vida de 2 personas. Esos buses tienen 2 sistemas de freno alternativos, por lo tanto es difícil que fallen los 2. Segundo, esos buses están revisados. Nosotros tenemos por cada reparación de esos buses certificación de la marca, que en este caso es Mercedes-Benz. Por lo tanto, estamos absolutamente seguros que el bus está en condiciones. 212 buses Oruga y 2.450 choferes trabajan para Medbus. Los directivos reconocen que nunca supieron del verdadero prontuario del chofer formalizado, quien ya había protagonizado otros 2 accidentes de gravedad. Cuando fue contratado y el certificado de antecedentes dice sin antecedentes, lo que significa que los accidentes que había tenido son muy anteriores y ahora revisando he constatado que tuvo accidente el año 2001 y 2002. Es muy difícil que una persona que presenta un certificado de antecedentes que dice sin antecedentes diga sí, yo tengo antecedentes. O sea, eso no lo he visto nunca. O sea, lo normal es que la persona oculte si es que tiene algún antecedente anterior. El chofer venía de un día libre y llevaba solo 48 minutos al volante cuando se produjo el accidente. Pese a la gravedad de los hechos, el Ministerio de Transportes llamó a no estigmatizar el Transantiago. Hay buenos choferes naturalmente, por un hecho puntual uno no tiene que extrapolar a la empresa o al sistema, hay que ver qué pasó en ese caso particular. Si hay responsabilidades individuales, ¿no es cierto? Uno no puede naturalmente expandir eso o extrapolar eso a una empresa, a un sistema como un todo. El chofer que protagonizó el accidente se mantiene en libertad. Por ahora seguirá vinculado a la empresa Medbus, mientras todos los trabajadores reciben atención psicológica. Bien, y vamos a conversar respecto a muchos temas que involucran al Transantiago. Hay una relicitación, un nuevo diseño que se quiere elaborar, se está elaborando a propósito de los problemas que ha traído la aplicación del Transantiago y su diseño. Y vamos a conversar de eso. Estamos con nuestros invitados. Muchas gracias por estar acá, a todos. Estamos con Gloria Hot, ex subsecretaria de Transporte, coordinadora nacional de Evópoli. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Buenas noches. Estamos con Raimundo Cruzat, académico de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, ex coordinador del Transantiago. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Víctor Barrueto, presidente ejecutivo de la Fundación Transurbano. Muchas gracias. Y Carlos Melo, secretario técnico de la Dirección de Transporte Público Metropolitano. Muchas gracias por estar acá esta noche. Muchas gracias. Y justamente con usted, don Carlos Melo, vamos a comenzar esta conversación porque usted es parte del diseño, este nuevo diseño que se quiere aplicar para el Transantiago, que lo que busca principalmente es mejorar la calidad del servicio en general, los recorridos, los propios buses y todo lo que ha sido tan criticado durante tantos meses ya que hemos hablado del Transantiago, una discusión súper repetitiva acá en nuestro país. Carlos, hay críticas respecto a este nuevo diseño, a esta base que se está publicando, que se tiene que licitar todavía y que tiene atrasos hasta el momento. Respecto a eso, partiendo por eso, ¿cuán posible es sacar este diseño con los pocos tiempos que hay, tomando en consideración que recién la base estaría siendo licitada el próximo año, en febrero, y quedaría menos de un año para su aplicación? Yo me permito partir discrepando con que aquí existan atrasos. Nosotros estamos trabajando con un equipo de dedicación exclusiva para este tema desde septiembre-octubre del año pasado. Hemos tenido un trabajo bastante intensivo. Efectivamente, los plazos son plazos exigentes, pero hasta el momento no hemos dejado de cumplir ningún aspecto del cronograma que nosotros mismos nos hemos planteado. Nosotros siempre dijimos que en los últimos meses de este año íbamos a estar cerrando el proceso de participación, que se está cerrando precisamente esta semana, para hacia fines de año develar los aspectos esenciales de las bases de licitación. Pero digamos que, por ejemplo, la parte de participación tuvo una extensión. Sí, pero la extensión se dio precisamente porque cuando tú te enfrentas a una ciudadanía que está ansiosa por participar, dimos la posibilidad de incorporar y de extender ese plazo. Nosotros siempre hemos dicho que a fines de año vamos a abrir los aspectos esenciales de las bases de licitación para iniciar un proceso de consulta pública que está incorporado en la ley, que no es algo que nosotros queramos, que no es algo voluntario. Ese proceso dura 45 días
y con posterioridad a eso, durante los primeros meses del próximo año ingresar las bases a Contraloría. Eso nos permite cumplir con el cronograma que tenemos establecido, que nos lleva a adjudicar los nuevos contratos hacia fines del año 2017 para operadores que deben iniciar su operación desde octubre del 2018 para adelante. Entonces hay, entre la adjudicación y la puesta en marcha del servicio también, hay más de 10 meses que hemos validado con todos los proveedores que son suficientes para que una empresa monte su operación. Sí, Carlos, lo que pasa es que lo que se ha criticado principalmente es el tema de que en 10 meses se logre avanzar y ser concreto en cambios que mejoren un sistema que por años no se ha podido mejorar. Y ahí parte, por ejemplo, la crítica que hace Gloria. Entonces, yo le pregunto a Gloria, ¿cuán posible es que la eficiencia de la aplicación de este nuevo diseño del Transantiago se logre en 10 meses? Uno puede generar nuevas bases y puede generar un proceso de licitación en un plazo corto. Yo no discuto eso. Mi preocupación es que dado que vence una cantidad importante de contratos dentro de muy poco y empiezan a vencer ahora, es la oportunidad para incorporar cambios mayores en el sistema, en el modelo de negocios, por ejemplo, incorporar más competencia, incorporar nuevos elementos que generen incentivos a reducción de evasión. Hay varios cambios que son muy estructurales que no se pueden hacer en esos plazos. De manera que, es cierto, uno puede licitar, pero era el momento de licitar para un nuevo periodo largo, con contratos atractivos para inversionistas que pudieran diversificar más el mercado y que pudieran corregir los errores de origen. En ese sentido, ¿habría, por ejemplo, falta de competitividad, falta tal vez de incentivo para que otras empresas más competitivas, más eficientes puedan ingresar al sistema? Pero, ¿sabes qué pasa? Yo creo que lo más importante aquí es que con esta licitación iniciemos realmente el Transantiago 2.0. O sea, un nuevo Transantiago con el aprendizaje de 10 años se puedan empezar a hacer cosas nuevas. Puede que esta licitación no alcance a modificar todo lo que sería necesario modificar, pero sí puede dar pasos importantes que incorporen cosas como la que tú dices, y otra a lo mejor, como el tema de los terminales comunes y compartidos, a lo mejor no se alcanza a hacer, pero sí se alcanzaría a hacer para la próxima licitación, que es el 21. Por eso que yo creo que lo importante aquí es buscar acuerdos y una lógica de Estado y no de gobierno, porque esto no lo puede hacer en este gobierno ni en el próximo, por lo menos necesita el que viene y el que sigue. Entonces, yo creo que es súper importante no haber tropezado con la misma piedra del inicio del Transantiago, que se diseñó entre 4 paredes por algunos tecnócratas que creían saberlo todo, y esta vez esto está abierto, ha habido participación ciudadana. A mí me gustaría conversar sobre eso y cómo se termina para que esa participación, que no es vinculante, por lo menos sea incidente en lo que definitivamente vamos a hacer. Pero lo que yo creo es que es necesario hacer esta licitación. Comparto con Gloria que es muy importante que introduzca modificaciones, que no sea un maquillaje, que ya inicie y que las cosas que no se alcanzan puedan hacerse efectivas en la próxima licitación y por lo tanto tú en un plazo así de 5 años realmente llegar a una cosa muy superior. Y que tiene un impacto también en el atractivo que tengan el sistema para atraer inversionistas. A uno le gustaría que hubiera una gran competencia, que hubiera mucho interés de empresas que quieran incorporarse a la provisión de servicios de transporte público en Santiago. Si no hay certeza o uno tiene el anticipo de que en 2 años más va a haber otra licitación que va a cambiar condiciones, eso empieza a quitar el atractivo del sistema. Por eso a mí me preocupa que la oportunidad se aproveche bien en este caso. Yo le voy a preguntar a Carlos cuáles son los puntos más importantes de toda esta licitación que se está haciendo, pero quería preguntarle primero a Raimundo, porque Raimundo ha sido bien crítico respecto del tema de qué estamos atacando. Si esto es, en definitiva, como decía Víctor, estamos tapando el hoyo de Transantiago, o es efectivamente un cambio de paradigma respecto a toda la discusión que hemos tenido con Transantiago. ¿Aquí se está atacando el fondo del asunto a tu consideración o no? Bueno, la verdad es que no podemos saberlo porque todavía no se han comunicado los puntos que se ha hecho, principales. Por ejemplo, una participación ciudadana, se ha consultado a la ciudadanía, se está hablando de nuevos diseños de la ruta, se está hablando de nuevos diseños incluso de los buses, que los buses cambien, que se vayan las orugas, por ejemplo. Sí, pero, ese tipo de elementos. Pero mira, hay varias cosas de esas, por ejemplo, que tú has mencionado, que es posible cambiarlas sin modificar los contratos, por ejemplo. Lo primero que me gustaría mencionar es que si los cambios son realmente de fondo, la Contraloría se va a tomar su tiempo.
y por lo tanto, y ojalá me equivoque, lo digo de verdad, si es que los cambios son profundos, probablemente el cronograma que tiene la Subsecretaría de Transporte no va a poder cumplirse. Porque la experiencia muestra que obviamente cuando son cambios importantes, sobre todo en un tema que tiene una relevancia pública evidente como Transantiago, la Contraloría se va a tomar su tiempo en revisar la parte no solo administrativa, sino que también la técnica, lo que es súper complicado. Y que quizá uno podría discutir si le corresponde o no corresponde, pero en la práctica lo hace. Eso por un lado. Y por otro lado, no hay que olvidarse que nosotros a fines del 2010 y principios del 2011 hicimos una consulta ciudadana y que yo coincido con Carlos en eso, de que es un trabajo titánico, si es que uno quiere hacer esto bien, ¿no es cierto?, recolectar toda esa información, porque después hay que meterle cabeza y hay que digerirla y eso requiere un montón de esfuerzo. Y evidentemente salieron cosas interesantes que pudieron incorporarse a Transantiago que existía en esa época sin necesidad de modificar los contratos. Lo mismo la modificación de las rutas o la reducción de transbordos innecesarios. Hay muchas cosas que a través del programa de operación y que con una buena relación con los concesionarios se puede conseguir. A mí lo que me da miedo es que, tal como acaba de pasar hace un par de semanas atrás, sigamos como país, como ciudad, si uno quiere hablando solamente de Santiago, perdiendo oportunidades de ir metiendo estas modificaciones contractuales, por lo menos paso a paso. Hace un par de semanas atrás se extendieron las condiciones de operación de algunos contratos que vencían. Y los contratos que vencen en el 2018 y el 2019 son contratos súper relevantes. Y efectivamente deberían entrar en operación, por ejemplo, en octubre del 2018, pero si uno se va a lo que pasó en Transantiago 1.0, digamos, en la implementación original, esos contratos debieron haber partido en octubre del 2006, se pidió la extensión y finalmente nadie quiso volver a extenderlo porque esos contratos establecían ciertas compensaciones al concesionario si se volvía a atrasar la puesta en marcha, y partimos en febrero del 2007 sin estar preparados para hacerlo, con todas las consecuencias que hoy día son conocidas. Por lo tanto, tal como decía Víctor, es importante aprender de eso. Y ojalá, y esto va mucho más allá de lo político, sino que tal también, como decía Víctor, una cosa como de Estado y no de un gobierno u otro, aprovechemos la oportunidad de hacer los cambios que existe bastante consenso, tanto en la comunidad como entre los que conocen el sistema, que tenemos que hacer para que la operación mejore. Claro. Son 3 millones de personas, Carlos, que a diario están usando el Transantiago aproximadamente, y 3 millones de personas que están esperando un cambio, radical. Por lo tanto, preguntarte cuáles son los puntos más esenciales sobre los que la ciudadanía debería tener ojo a la implementación o por lo menos a la licitación de esta base. Mira, como comentaban recién los demás panelistas, hay una cosa que me gustaría resaltar. No creo que todavía sea criticable el no generar cambios de fondo cuando todavía nosotros no hemos develado cuáles son los aspectos esenciales de esos cambios. Yo pido una evaluación cuando nosotros digamos esto es. Sobre eso, nosotros estamos concentrando los esfuerzos en varias líneas. Aquí hay una oportunidad en la cual tenemos que licitar 2 temas que son importantes. Uno, una parte importante de los servicios de buses, que son los que terminan su contrato en octubre del 2018, que son 4 de los actuales operadores, de los 7 operadores de Transantiago, además de todos los servicios complementarios. Y los servicios complementarios son muy relevantes para la operación del sistema. Los servicios complementarios tienen que ver con el medio de pago, los servicios complementarios tienen que ver con la gestión de flota, los servicios complementarios tienen que ver con la información a usuario. Entonces, si tú sumas todos estos aspectos, te das cuenta que efectivamente el radio de acción que tenemos es muy relevante, pero también hay un porcentaje de contratos del sistema que va a mantener su operación por 2 o 3 años más. Las unidades de negocio Bule o Subus tienen contratos hasta los años 2020-2021. Y aquí hay una lección importante que yo creo que todos tenemos que recoger. Una de las grandes críticas de Transantiago original es la implementación en toda la ciudad de un día para otro de un sistema completo. La gradualidad es un tema relevante acá y no pensemos ahora en que por hacer cambios importantes, esos cambios no hay que introducirlos de forma gradual, ¿ya? Cuando hablamos de los aspectos esenciales y centrándome principalmente en el tema de las vías de los contratos de concesión a los operadores, hablamos de cambios en, por supuesto, la malla de recorrido. Hoy día nosotros tenemos una malla que, si bien es muy distinta, y nadie puede ignorar eso, a la malla
que comenzó a operar el año 2007, tenemos una malla que todavía tiene deficiencias, todavía tiene sectores con baja cobertura, todavía tiene sectores, por ejemplo, donde tú tienes que llegar haciendo 4 etapas de viaje. Todavía hay muchas deficiencias por resolver. Conexiones importantes desde la zona sur a la zona oriente, por ejemplo, hoy día no existen, por ejemplo, sin transbordo. Esos cambios los estamos haciendo, pero los estamos haciendo en una lógica de ajuste. ¿Por qué de ajuste? Porque tampoco creemos que los usuarios cada 10 años tengan que aprender a viajar de nuevo por la ciudad. Entonces, lo relevante aquí es ajustar la malla. Ese es un tópico importante. Hay otros tópicos que los usuarios deberían ver y que tienen que ver con los buses. Efectivamente, Transantiago tiene una experiencia muy irregular respecto al material rodante, a la comodidad de los buses, al confort que te dan ciertos tipos de buses, que ahí también estamos haciendo un trabajo importante de redefiniciones, de nuevas exigencias, de aumentar un poco la exigencia sobre el operador, siempre en el entendido de que el mejor definidor de cuál es el bus óptimo para cada operación es el que hace la operación. Entonces hay temas que son directamente percibibles por los usuarios y hay otros que no tienen que ver mucho con eso, pero sí tienen que ver con hacer un negocio atractivo para los inversionistas, formas de pago, etcétera. Ya, eso es un tema. Yo le quiero preguntar a Víctor respecto a eso, porque el tema de las empresas, a ver, yo me acuerdo hace un par de semanas entrevistaba a una lista de la USACH acá en Canal 24 Horas y me decía, por ejemplo, que el tema del transporte eventualmente tal vez no habría que estar tan amarrado a las empresas, por lo menos era lo que criticaba él. Decía, las empresas en cierta forma denivelan un poco la cancha, la competición entre ellos, cómo le entra el dinero, no se preocupan, por ejemplo, de invertir en los buses, que no se preocupan de invertir en los buenos recorridos, en un buen servicio en definitiva a la gente. Él decía, bueno, existe la posibilidad tal vez de que sea como en otros países, donde el transporte urbano o el transporte sobre tierra es financiado por el Estado. ¿Esa es una posibilidad cierta? ¿Existe alguna cercanía con eso? ¿O está bien ahora como está funcionando de estar un poco, entre comillas, amarrado a las empresas de transporte privado? Mira, hay distintas experiencias en los distintos países. Yo creo que lo importante aquí es que el regulador establezca un rayado de cancha, que es la oportunidad que tenemos ahora, mucho más precisa y más exigente, pensando en una cuestión fundamental que a veces no se dice suficiente. Aquí la clave es la calidad de servicio a los usuarios y la percepción que los usuarios tengan de esto, que no necesariamente es igual. Entonces, establecer indicadores y un sistema que aproxime mucho más a esta idea. Entender que el transporte público es de las pocas cosas donde uno le puede mejorar la calidad de vida a la gente que tiene menos calidad de vida, de una manera impresionante. Por eso que el subsidio en el transporte público es tan importante. Se olvida, aquí se cometió el error de decir que íbamos a hacer un transporte público macanudo sin subsidio. Resulta que el promedio en Europa del subsidio es 60-65%. En Estados Unidos es más alto porque es menos importante el transporte público, entonces hay que subsidiarlo más. Es como 75% en las 40 ciudades más grandes. Nosotros recién estamos aquí en el 42%. Lo dramático en Chile ha sido que el subsidio siempre fue visto como una solución a la crisis, como un bolso sin fondo, no se dice bolso sin fondo, ¿cómo se dice? Un pozo sin fondo. Sí. Claro, pozo sin fondo. Y yo creo que hay que cambiar esa conversación. La conversación del subsidio es con qué calidad de transporte tú quieres tener. Si tú quieres tener buses mejores, más cómodos y buses menos contaminantes, cuestan más caro. Entonces tú tienes que subsidiar más ese transporte. Es una decisión de país y de ciudad. Entonces yo creo que es muy importante cambiar esa conversación que ha existido hasta ahora respecto al subsidio público. Respecto a elementos particulares, Gloria, y a propósito, bueno, la conversación surge a propósito de este accidente que ocurrió el fin de semana con dos buses del Transantiago que quedan impactados en un vehículo. Hay varios elementos ahí que se han mencionado. Primero, el tema de la calidad, por ejemplo, de los choferes del Transantiago, los propios buses del Transantiago con su calidad, digamos, que obviamente por el infinito uso que se le da todo el día, ha bajado dramáticamente y ha sido una de las principales quejas en la encuesta, por lo menos de los usuarios. También la calidad, por ejemplo, del trabajo de los conductores. Siempre se ha sabido que son uno de los trabajos más tensionantes que hay acá en el país. ¿Todos esos elementos consideras tú que se tienen que mejorar, que se tienen que trabajar en este momento, ahora, o es algo que efectivamente, como decía Carlos, por ejemplo, tiene que ser algo gradual todavía, que no se deberá tocar? No, por ejemplo, la calidad de la conducción es algo permanente. No tiene que ver con el contrato, es algo que uno espera que esté siempre en el mejor nivel, independientemente de qué contrato sea. Es como una condición básica. De hecho, cuando uno mira las opiniones de las personas,
las personas no se quejan tanto del tiempo de viaje, por ejemplo. Se quejan de los accesos y principalmente se quejan de la calidad de la conducción, por hábito de conducción. El deterioro de los buses también tiene que ver con la infraestructura sobre la cual circulan. Entonces es muy crítico elegir el tipo de bus adecuado para la ciudad en las condiciones que la ciudad está o con las mejoras que la ciudad va a tener. No es cosa de copiar modelos o traer los buses que funcionan en otra parte y van a funcionar igual acá. Es muy necesario el elemento local, el diseño tomando en cuenta absolutamente las condiciones locales. Yo trabajé con una persona que es un modelador de tráfico muy destacado y decía, el mejor amigo de un buen modelador de tráfico es un par de zapatos cómodos. Y yo le encuentro toda la razón. Es el caminar, el entender bien para qué se está haciendo esta solución. Y yo creo que aquí hay un elemento muy crítico del desarrollo urbano. La tendencia que nadie discute es el crecimiento de población y la gran concentración de población en áreas urbanas. Y eso obliga a que el transporte masivo sea la mejor solución, la más amigable ambientalmente y que busque elementos de eficiencia en el transporte de las personas. Entonces, es una cuestión bien crítica cómo se resuelve el transporte público de ahora en adelante, en ciudades como Santiago y en todas las regiones. Me dejas decir una cosa así súper importante respecto al tema de los conductores. Aquí hay un problema base hoy día, que es que tenemos 17.000 y tantos conductores, de los cuales como 400 son mujeres, ¿sí? Y faltan 2.000. El año pasado ya faltaban 2.000. Yo creo que en un año y medio más vamos a llegar a una falta de 3.000. Entonces eso te produce un estrés muy grande, porque la gran mayoría que son buenos conductores, los buenos conductores terminan trabajando más, horas extraordinarias, más estrés, más cansancio. Y los malos conductores siguen en el sistema, porque como no hay conductores, se va de una empresa al mal conductor, inmediatamente encuentra trabajo en otra. Entonces, eso ya es una distorsión que uno supondría que podría ser más fácil solucionar si tenemos la cantidad de conductores suficiente. Entonces, aquí hay que hacer una verdadera campaña de atracción, porque la remuneración de los conductores no es mala, pero el prestigio, la reputación que tiene esa función es muy mala. Entonces, no quieren venir. Entonces, aquí hay que hacer un diseño compartido entre el Estado y los operadores, digamos, de capacitación en habilidades socioemocionales, en fin, pero para atraer más gente y gente distinta. ¿Se ataca ese tema en particular? Sí, se ataca ese tema apuntando principalmente a la calidad de las capacitaciones. Hoy día los contratos actuales tienen horas de capacitación, tienen 48 horas al año por conductor. El problema es cómo controlamos de qué calidad son esas horas. Todos esos temas los atacamos. El tema de la jornada laboral es un tema muy relevante. Aquí también hay que de nuevo, y creo que es súper importante lo que dice Víctor, hay que distinguir bien cuáles son los roles de cada actor dentro del sistema. En Transantiago, a veces las personas se confunden, pero en Transantiago hay un ente regulador, que es el ministerio, y hay un ente que ejecuta al final la operación de transporte, que son las empresas operadoras. Y hay que tener muy claro dónde están las responsabilidades respecto a esto. Los temas, y Héctor Moya lo decía muy bien en la nota, respecto a los temas de la selección de los conductores, por supuesto que esa responsabilidad es una responsabilidad que tiene que quedar en la empresa, que sería muy extraño que nosotros como Estado, más allá de las exigencias de la licencia clase A para operar este tipo de buses, nos pusiéramos a nosotros seleccionar los conductores. Sería muy extraño, porque nosotros no somos eficientes haciendo eso. No tenemos equipos de selección, no tenemos equipos de headhunter. Entonces es muy importante entender bien y en los contratos especificar muy bien cuál es el rol de cada uno. Si al final eso genera contratos mucho más precisos, que dan más garantía y que al final también, como decía Gloria, permiten... eso muchas veces también tiene que ver con la cultura organizacional dentro de las propias empresas. Sin duda. Justamente, que yo creo que eso te iba a comentar. El tema, por ejemplo, yo creo que todos acá hemos pasado en algún momento alguna situación con algún bus del Transantiago o algún conductor de transporte público en general. Entonces eso también queda dentro de un círculo vicioso, digamos, de cultura laboral que está implantado, que no se ha salido con el tiempo. Uno hubiese esperado que, por ejemplo, con la implantación, no sé, de la tarjeta VIP, de no pelear por los pasajeros, esto hubiese cambiado. Y sin embargo, todavía se mantiene ese tipo de situaciones laborales, que me parece que tienen que ver más bien con la empresa, su funcionamiento interno, más allá de lo que pueden hacer ustedes. Ahora la fiscalización en ese sentido es trascendental. Ahora, bueno, un mensaje es que
mejoremos la calidad de conducción en general, no solo de los buses. Claro. Nada que decir. Sí. Hay ciertos aspectos que son también importantes porque cuando tú tienes que los conductores son escasos, hay muy poco incentivo para que el conductor haga mejor su trabajo. A mí me tocó verlo con mis propios ojos. Un conductor, me acuerdo, que lo despidieron de una empresa y que esa misma tarde estaba contratado por otra. Porque no había alternativa, porque alguien tenía que manejar los buses y efectivamente la licencia A3 es una barrera de entrada. Por lo tanto, es un mercado laboral que es bastante, digamos, poco perfecto, tiene bastantes problemas que hacen que haya una menor cantidad de incentivos para hacer bien el trabajo, porque el conductor sabe que si lo llegan a despedir va a tener trabajo de todas maneras esa misma tarde. Por otro lado, hay una sobresindicalización que no solo implica que haya una serie de conductores que en la práctica no trabajan, sino que además se producen ciertas malas prácticas al interior de la empresa que son muy difíciles de manejar, sobre todo cuando tú tienes una empresa de 1000 buses, porque programar la operación de 1000 buses es muy complejo. Entonces esto lo vinculo con los nuevos contratos que uno podría pensar que es deseable que las empresas sean más chicas, porque tú tienes mucho más control como empresa de la programación y más flexibilidad sobre la programación de los buses. Y otra cosa que mencionó Carlos también un poco a la pasada, pero que yo encuentro que es muy importante, que quien debiera determinar qué buses necesita es la empresa, no la autoridad. Los buses Oruga que tenemos aquí no lo eligió prácticamente, que yo sepa, ninguna empresa, sino que dentro del diseño como, digamos, centralizado de Transantiago original, se estableció que en esta ciudad, para los 300 kilómetros de corredores segregados, que finalmente partimos con 11,6, tenía que haber buses articulados. En algún momento se habló de biarticulado. Imagínate un bus articulado doblando en 90 grados, no están hechos para eso. Entonces, quien tiene que elegir qué bus comprar es el concesionario una vez que le adjudiquen las vías que va a operar. Y eso, de nuevo, se vincula también con el tipo de conductores que tú requieres, con la cantidad de conductores que va a requerir, con tu programación de turnos, porque obviamente si los buses son más chicos, llevan menos gente, probablemente va a tener que dar una frecuencia más alta, van a necesitar más conductores en un momento determinado del día, pero menos conductores en otro. Entonces, el tema de los conductores y el tema contractual y operacional no se puede separar. Pero ¿sabes lo importante que se ha logrado como consenso, que lo escucho cada vez más? Es la conciencia de que si uno pudiera elegir 3 factores clave en una buena calidad de servicio, uno son los conductores. Sin duda. La calidad de la conducción del conductor y, por lo tanto, el tema de las condiciones de trabajo de los conductores y la jornada de trabajo, de tal manera que puedan conducir no tan estresados ni tan cansados, conducir en buenas condiciones, pasa a ser un gran tema central del nuevo diseño. Dentro de la participación ciudadana, ¿qué elementos fueron considerados como los más relevantes? Lejos, pero lejos, lo más importante en la participación es frecuencia y regularidad. O sea, los usuarios todavía señalan que los buses son insuficientes, que los tiempos de espera son muy altos. Sigue siendo la preocupación importante, pero en segundo lugar aparece precisamente vinculado al tema de calidad de servicio, la calidad de la conducción. ¿Sí? Son lejos los 2 temas más relevantes. Después hay varios temas que comparten un espacio común y están más segregados dependiendo de los grupos etarios o socioeconómicos. Por ejemplo, el tema diseño de buses es muy relevante para los adultos mayores, muy relevante. El tema accesibilidad, el tema de los pasamanos, todo eso es muy relevante para ellos. Pero, por ejemplo, para los grupos más jóvenes, el tema transporte sustentable, hacer un Transantiago que colabore de mejor forma en la calidad del medio ambiente de la ciudad es un tema relevante, pero frecuencia y regularidad y calidad de servicio, entendido el servicio como la experiencia de viaje, son los 2 temas más relevantes. Y hay algunos que no mencionan probablemente las personas, pero que es muy importante considerar, y es que la ciudad es cada vez más dinámica y cambia el desarrollo urbano, de manera que contratos que sean muy apretados y que cueste modificar y que no permitan decisiones del operador rápidas y que esté sometido a muchas aprobaciones antes de cambiar un recorrido, por ejemplo, van derecho al fracaso y a la reprobación de los usuarios. Una cosa importante de hacer ahora es justamente eliminar trabas que tenían los contratos originales, en que se metían en muchas de las variables de operación que son propias de la empresa
y en la medida que el Estado se mete está obligado después a fiscalizar. Y eso va haciendo mucho más lento y va trancando la máquina. En cambio aquí lo que se debería hacer es establecer los estándares, establecer las áreas a ser cubiertas, y el operador es el que sabe de ese negocio, el que mejor puede resolverlo y tiene que tener la flexibilidad para poder hacerlo. Sí, dentro de todo tocaste un tema bien interesante que tiene que ver con el tema de, por ejemplo, la movilidad social, digamos, que involucra todo esto. Y ahí le quería preguntar a Carlos respecto a esa situación, porque es verdad que el Transantiago lo usan muchos chilenos, sin embargo, principalmente lo usa la gente que es de estrato medio, medio bajo, bajo, por supuesto. Entonces, ¿hay alguna consideración dentro de la base de licitación respecto a eso, considerando que esto es movilidad social también? O sea, la persona que vive en Puente Alto, San Bernardo, necesita buenos recorridos, necesita buenos caminos para llegar. Probablemente lo que se vienen por Gran Avenida se demoran, imagínate cuánto se deben demorar. ¿Ah? Y ahí tocamos con otro tema, que es el tema de la calidad de vida. 2 horas para llegar a tu trabajo no es aceptable en ninguna ciudad del mundo, si bien obviamente ocurre. ¿Se toca ese tema o no? Mira, aquí hay que tener una cosa en cuenta. O sea, todos... Te cambio un poco la pregunta, a ver si se refuerza esa inclinación en particular, esa tendencia, que es la gente que más ocupa el Transantiago probablemente sea la de la periferia. Al final, el objetivo de este proceso es diseñar un servicio de mejor calidad. Y englobemos dentro de este concepto de calidad, frecuencia, regularidad, mayor cobertura, pero también un mejor estándar del servicio, ¿ya? Todos esos elementos claramente, al final, y en el transporte público todos lo tenemos claro, apuntan a principalmente los grupos socioeconómicos de ingreso medio o más bajo. De hecho, por eso los subsidios al transporte público son subsidios eminentemente progresivos, porque al final cuando tú subsidias al transporte público lo que estás haciendo es entregando mejores oportunidades de acceso a todo ese universo de personas que usan el transporte público, que en general son los que tienen menos oportunidades. Entonces, aquí yo creo que tu pregunta nos sirve para ilustrar lo relevante que es entender el concepto de subsidio, como mencionaba Víctor hace un rato, como algo relevante, como algo positivo y como algo que se instaló en el sistema. Nosotros no estamos pensando como objetivo de la nueva licitación reducir el subsidio, ¿ya? Nosotros nos interesa, obviamente, mantener los costos del sistema controlados, pero sin mejorar la calidad del servicio, sobre todo, dado un subsidio que ya está definido por una ley de la República. Pasan dos cosas aquí que son paralelas al diseño de los nuevos contratos y las licitaciones, que son tan importantes para un Transantiago mejor, superior. Uno es una cosa que a veces, por obvia, nos estamos olvidando que ha pasado los últimos 2 años que no existía antes, que es la tremenda legitimidad que hay en la opinión pública, partiendo por ustedes que reflejan la opinión pública de los periodistas respecto a la legitimidad de las vías priorizadas para el transporte público. Llámense se ha avanzado bastante vías eso. exclusivas, ¿Hay mayor conciencia respecto a eso? No, todo el mundo. Y yo diría que hoy día la opinión pública lo incentiva incluso. Entonces eso tiene que ver con la convivencia vial, en cómo distribuyes tú el espacio vial que está ocupado por los autos, moviéndose o estacionados mayoritariamente. Entonces, ¿cómo le hace hoy día espacio al peatón, a los buses, a los ciclistas? Es una redistribución del espacio vial que apunta a una mejor convivencia vial, que es muy importante, convivencia vial que además es una convivencia cultural. O sea, por ejemplo, los ciclistas que hoy día son cada vez más relevantes, cómo se van a relacionar los ciclistas con los buses, con los autos, de hecho, viene con los peatones. La ley de los ciclistas también viene ahora. Así es. El próximo año. Pero además, perdona que insista en esto porque es súper clave el tema del subsidio. O sea, está demostrado que este es uno de los subsidios más eficientes. El subsidio al transporte público es uno de los subsidios más eficientes que existen en el mundo, porque los beneficios directos del transporte público son muy grandes y los indirectos, vía disminuir las externalidades negativas del transporte, contaminación, congestión, accidentes, es muy grande. O sea, yo les aseguro, vamos a presentar luego un cálculo de esto, pero que el monto, lo que el país ahorra en estas externalidades negativas y los beneficios que tiene directo e indirecto el transporte público son lejos, muy superior, por lo menos 5 a 7 veces lo que es el subsidio público hoy día aprobado por el transporte público. Le voy a preguntar ya para ir cerrando un poco el tema, a Gloria le voy a preguntar como ex subsecretaria de Transportes, preguntarte, va a ser muy difícil tal vez mantener este nuevo diseño para el próximo gobierno. ¿Tú crees que existe la visión de Estado como para poder mantenerla en el tiempo, trabajar sobre esto? Sí, yo lo que percibo es en el ambiente de los especialistas en transporte que hay una preocupación que todos compartimos y todos tenemos el mejor espíritu en el sentido de
asegurar que la ciudad cuente con buen transporte público, porque eso es algo que beneficia a la ciudad completa y es inevitable que, como decía, el transporte masivo tiene que ser favorecido si queremos ciudades sustentables. Yo creo que hay dificultades, vamos a ver cuál es el resultado que nos va a mostrar Carlos en diciembre. Mi preocupación tiene que ver con que en los plazos, y además hay estudios que se están adjudicando ahora, que tiene que ver con flota, con tratamiento de terminales, que obviamente no van a estar en un mes para incorporarse. Entonces, mi preocupación es que en esta versión no se incorporen cosas que son muy importantes y que son muy estructurales para hacer una mejora más definitiva. Y la misma pregunta se la hago a Raimundo Cruzat, porque como ex coordinador del Transantiago también, ¿cuál es la proyección que ves tú respecto al cambio de gobierno? Porque se ve un cambio de gobierno entre medio y la aplicación de este nuevo diseño. Sí, mira, yo de verdad creo que este es como un tema país y puede haber distintas opiniones, pero en términos generales todos queremos tener un mejor transporte público en la ciudad. Yo sí echo de menos, porque nosotros hablamos de Transantiago y lo que la gente piensa automáticamente es en los buses, pero el operador más importante de Transantiago es el metro. Sí. Y el metro es parte de Transantiago y una parte fundamental. Y yo sí he echado de menos durante este gobierno el impulso del crecimiento de la red de metro. Dependiendo de la fuente que uno mire, por ejemplo, el informe de infraestructura crítica para el desarrollo de la Cámara Chilena de Construcción habla que nos debieran faltar, no sé, entre 100 y 150 kilómetros más de red de metro. Ahora con las líneas 3 y 6 vamos a llegar recién a los 140 kilómetros de red de metro. Así que ahí creo que ha faltado un impulso como en este gobierno. Y lo otro que es súper importante a raíz de algo que tú mencionabas, de 2 horas de viaje, la gente que vive en la periferia, qué sé yo, no podemos seguir separando la política habitacional de la planificación de transporte. ¿Por qué una persona que vive en Puente Alto tiene que venir a trabajar al centro de Santiago? Es una pregunta súper profunda. Más que por qué vive quizá, o sea, por qué trabaja en Santiago, por qué tuvo que irse a vivir para allá. En el fondo, y eso es muestra de que hemos planificado nosotros como país nuestra ciudad de manera súper sectorizada y que el futuro está en planificar las ciudades incluyendo política habitacional, política de transporte y muchos otros elementos que son fundamentales en la operación de una ciudad. Perfecto. Chicos, les quiero agradecer por su presencia acá en Vía Pública. Muchas gracias por lo de chico. Muchas gracias por lo de chico. Bueno, de nada, no hay ningún problema. Muchas gracias y por la invitación. Quedamos a la espera entonces de Carlos cuando presenten ya la licitación completa respecto a eso. Como no le pidan a Pizzi la alineación antes del partido. Que salga a la cancha. Vamos a ver cómo nos va mañana. Ojalá no vaya con Uruguay. Además, ya. Vamos a una pausa, volvemos de inmediato. Ahí estamos, y estamos escuchando de fondo música de Milli Vanilli, ya van a saber por qué. Vamos a revisar ahora 24horas.cl, tenemos información por supuesto respecto a 24 horas te sirve, que es nuestra sección especial, que está allá arriba a la derecha, dice te sirve, ustedes ingresan ahí y encuentran este tipo de información. Gratuidad, becas y créditos, conoce cómo acceder a los beneficios estudiantiles para este 2017. Se acaba pronto el plazo para inscribirse, así que ojo con esta información, la encuentran en la pestaña Te Sirve, datos útiles para ustedes en 24horas.cl. Vamos a revisar ahora nuestro fanpage, donde tenemos la respuesta a la pregunta que planteábamos al inicio de Vía Pública. ¿Necesita el Transantiago un cambio de fondo o todavía se puede mejorar lo que hay? Vamos a revisar qué fue lo que dijeron ustedes. 76% dice sí, necesita cambiar radicalmente y un 24% dice que aún tiene potencial para mejorar el servicio. Mira, yo pensé que por lo menos la segunda pregunta aún tiene potencial y va a ser un poquito más bajo. 24% opina que todavía puede ser un mejor servicio manteniendo lo que existe hoy en día. Vamos a revisar el tiempo ahora. Tenemos el tiempo para Santiago, por supuesto, para los próximos días, me imagino también. Vamos a ver la temperatura actual, ahí está en pantalla. 16,1 grados actualmente, despejado con la superluna, que está ahí. Todavía se puede ver, no sé si estará en la noche, tengo mi duda. Pero bueno, temperatura actual para Santiago, despejado, 16,1 grados, seguramente algo de humo también por los incendios en Maipú y Pudahuel. Vamos a lo siguiente, próximos días, martes, en la mañana, despejado a 28 grados, y miércoles despejado a 29 grados todavía. Los patos asados lo están tirando todos los días.
Vamos ahora a la música que estamos escuchando de fondo. Uno de los temas, el primer tema con el que se hizo famoso mundialmente Milli Vanilli, un grupo de alemanes que primero partió haciéndose conocido en Europa y luego saltaron a Estados Unidos, ganaron incluso premios, Pero la situación que se presenta hoy es que un día como este lunes, Milli Vanilli en 1990 se revelaba el verdadero fraude que existía detrás de ellos. Y que era un fraude que consistía en que en definitiva ellos no cantaban las canciones. En todas sus actuaciones era un playback, siempre un playback. Ellos solamente ponían la cara bonita, el buen baile, el buen espectáculo, pero detrás no había música, no había nada. Fue su compositor, su creador, bueno, hay que decir los nombres de ellos, Fabrice Morvan y Robert Pilatus, eran los que conformaban esta banda. Sin embargo, fue su creador, Frank Farian, quien este mismo día revelaba que ellos no eran los cantantes, y eso porque habían tenido un par de roces anteriormente, porque ellos querían cantar, ellos querían hacerlas todas, y decía su creador que efectivamente el cambio entre las voces del éxito, que son las que están escuchando de fondo, y sus voces iba a quedar la grande. Así que dijo: hasta aquí llegamos, reveló el fraude, y esto incluso hizo que tuviesen que devolver uno de los grandes premios, un Grammy a la música. Tuvieron que devolverlo, si no me equivoco, es la única vez en la historia de Grammy que ha tenido que devolver este premio. Bueno, con esto cerramos entonces con Milli Vanilli y este tema, un fiasco, pero bueno, buen tema. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.